feliz noche para todos. Estamos ya viendo el capítulo 7 de nuestra serie Conociendo el Tiempo. Y hoy vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 17. Para ello vamos a empezar leyendo lo que dice el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 18 y en el versículo 36. Solo vamos a esperar que salgan los jóvenes y señoritas que están saliendo. Muy bien. Juan capítulo 18 y versículo 36, el Señor Jesucristo dice algo muy importante y muy interesante. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Quiénes serán los servidores que podrían haber peleado por Jesús cuando iba a ser capturado? Los ángeles. Y saben ustedes que la Biblia dice que los ángeles son millones de millones de millones de ángeles. Un solo ángel ha sido capaz, según nos cuenta la Biblia, de pelear con miles de hombres a la vez. Un solo ángel. Entonces, ¿se imaginan ustedes que Jesús hubiera dado la orden que sus ángeles vinieran a defenderlos contra los soldados romanos enviados por los judíos? Hubiera sido muy fácil destruirlos. Y muchos pensaban que Jesús, que era el libertador, el Mesías, iba a tener un reino político y que iba a liberar al pueblo de Israel, a los judíos los iba a liberar del yugo romano. Eso pensaban ellos, pensaban en algo muy temporal. Sin embargo, Jesús vino no a derrotar a los romanos, vino a derrotar a Satanás y al pecado para que nosotros fuéramos salvos. Es una guerra eterna, una guerra más allá de lo terrenal. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si a mí me interesara gobernar en este mundo, ahorita vendrían mis ángeles y destruirían a los que me quieren capturar. Vimos también, como un resumen, lo que hemos visto en Daniel 2, 7, 8, 11, Apocalipsis 12 y 13, que de todos esos reinos babilónicos, ¿se recuerdan que yo les dije el primer rey de Babilonia se llamó Nimrod? Y cuando él murió, la esposa Semiramis dijo que había ascendido al sol, y empezaron a adorar al sol y dedicaron un día especial, el primer día de la semana, el día domingo. Por eso la palabra Dominos Dei significa el día del dios sol. En inglés, Sunday es el día del sol. Y en muchos idiomas, el de nosotros, que viene del latín, de los idiomas románticos, domingo viene de Dominos Dei, que es el día del dios sol. Y entonces empezaron a adorar desde Babilonia al sol. Y los medos y los persas adoraron al sol en el día domingo. Y luego también Grecia adoró al sol en el día domingo. Y vean cómo en todos los reinos se falsificó el nacimiento de Cristo. En Babilonia, Semiramis, una mujer de la tierra, dijo que con el dios sol había tenido un hijo, Dios, y ella a Tamuz. Cuando llegó Grecia, se dijo también que Zeus, el dios Zeus, había tenido un hijo con una mujer terrenal y nació Hércules. Y así en la India, por ejemplo, Hare Krishna es hijo de un dios con una mujer de la tierra. Y si vamos a todas las religiones paganas, todas las religiones que no son cristianas, todas tienen el mismo símbolo, que hubo un dios que tuvo un hijo con una mujer. Es la falsificación que Satanás utilizó del verdadero Dios. Y entonces en Roma también adoraban al sol en domingo. Y los estandartes romanos, tú puedes buscar en las imágenes de Google, los estandartes romanos son un sol.
Y el símbolo del sol tú lo puedes encontrar en todos los actos religiosos que se realizan dentro de la iglesia popular. Atrás del sacerdote que predica en las iglesias hay un sol. En la hostia hay un sol. Todo es adoración al sol. Por eso la Biblia dijo que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, porque el día que la Biblia establece de Génesis a Apocalipsis para adorar a Dios es el día sábado. Antes del pecado, ¿te recuerdas de un tema que yo prediqué acá? Antes del pecado, en Génesis 2, el sábado. Durante el pecado, Éxodo 20, el sábado. Y en la tierra nueva, en el futuro, Isaías 66, el sábado. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que es otro día. Pero aquí están las llaves que yo prometí. Si alguien trajo el versículo. Dice que este poder, que es una nación, también se ubica, dice Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:9 y 18, entre 7 montes que son Palatino, Capitolio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio y Aventino. Que también siendo hombre se haría pasar por Dios como el vicario de Cristo. Que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Que imperaría durante 1260 años. ¿En qué año empezó a gobernar Roma en su figura papal? Empezó en el año 538, cuando terminó de derrotar a las 3 tribus bárbaras de los érulos, los vándalos y los ostrogodos, tal como decía la palabra de Dios, que iba a eliminar a 3 cuernos. Y terminó en el año de 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia por órdenes de Napoleón Bonaparte. Y Alejandro Berthier lo llevó y ahí murió el Papa preso. Se acabó el poder papal, recibió una herida de muerte. Pero también dice que saldría dentro de los 10 cuernos de Roma y que el cuerno pequeño derribaría a 3 cuernos, ya lo vimos, y que haría guerra contra los santos del Altísimo, los vencería. Pero ayer y antier vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis que la herida mortal iba a sanar. Vamos a ver el siguiente. Mañana vamos a hablar del capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles. Y luego en el capítulo 15 y 16 habla de las 7 plagas y de la justicia divina. Entonces nos vamos al capítulo de hoy, que es el capítulo 17. Dice así, el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. De las 7 copas se habla en Apocalipsis 15 y 16. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, que esta mujer estaba ejerciendo un poder sobre mucha gente. ¿Y qué más significan las aguas? Dice el mismo Apocalipsis 17. Pueblos, naciones y lenguas. Es decir, que la mujer simboliza la iglesia en profecía. No sé si la batería se le está agotando a este micrófono, pero si llega a fallar, uso otro de estos micrófonos. La mujer simboliza a la iglesia. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces en Apocalipsis 12 se nos habla de una mujer vestida ¿cómo? De blanco. Es una iglesia pura, que tiene una fe pura. Y la otra mujer de Apocalipsis 17 pues es otra iglesia. Solo que esta iglesia no está vestida de blanco, ni está parada sobre la luna, ni tiene una corona de 2 estrellas. Dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Y entonces aparece Ezequiel hablando de esta ramera, Ezequiel 23, 28 y 30, vamos a ver. Fue nuestra lectura bíblica. Que así como, dice, así como tú, que has sido una mujer ramera, que has embriagado a las naciones con tus engaños, así también te va a llegar el día en que vas a ser destruida. Dice el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata es un color rojo vivo, simboliza pecado. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora bien, esta mujer está parada sobre la luna, es decir, que su fe se basa en la Biblia. Esta mujer está sentada sobre la bestia de 7 cabezas, es decir, Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Quiere decir que ha habido algo que siempre ha utilizado a esos 7 poderes, desde Asiria, Egipto, Babilonia hasta nuestros días. Han tenido un denominador común, una religión, una mujer, una iglesia. Solo que esta iglesia está vestida de rojo y está sobre una bestia. Acá va a ser fácil entender esto. ¿Quién tiene más fuerza? ¿El ser humano o una bestia? Una bestia puede ser un toro, puede ser un caballo. Hablemos de un caballo. ¿Quién tiene más fuerza? ¿El hombre o el caballo? Recuerdo yo que para el desfile hípico de este año, los jóvenes que llevaron los caballos dijeron: le tenemos un caballo al Direct. Y era un caballo café, en edad en que las hormonas de los caballos están alteradas. Y era un caballo enorme. Y había una yegua también por ahí. Y entonces varios me dijeron que tuviera cuidado porque ese caballo me iba a tirar por allá. Y entonces el desfile hípico yo lo hice a pie. Ya no me animé a subirme al caballo, porque el caballo tiene mucha fuerza. Pero ¿quién domina? ¿El que está abajo o el que está arriba? El que está arriba. Quiere decir que la mujer, aunque no tuviera la fuerza de un ejército, la fuerza de un reino, dominaba a través del poder político de Asiria, de Egipto, de Babilonia, porque lo más importante para ellos era la religión. Era tan importante la religión que ellos acostumbraban a sacrificar mujeres y niños a sus dioses paganos. Así de importante era la religión para todos estos reinos. Y estos reinos tienen una característica: son reinos mundiales. Son reinos mundiales. Y entonces, la mujer, es decir, la religión, hay una religión verdadera que se viste de blanco, Apocalipsis 12, y la falsa religión, la religión pagana, se sienta sobre esta bestia. Muy bien, continuamos, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente escrito un misterio: Babilonia la Grande. Mira qué interesante, porque Babilonia, tú ya viste que antes de Cristo había sido destruida y Babilonia nunca más volvió a existir. Quiere decir que esta Babilonia a la que se está refiriendo la profecía no es Babilonia antigua. Es una Babilonia simbólica. ¿Sabes tú qué significa la palabra Babilonia? Dice la palabra de Dios que cuando Nimrod, el primer rey de Babilonia, empezó a construir una torre llamada Torre de Babel, quería llegar hasta el cielo y pelear con Dios. Así como Satanás dijo: llegaré hasta el cielo y me sentaré en el trono de Dios, Nimrod también quería llegar hasta el cielo y sentarse en el trono de Dios. Y lo que hizo Dios
para evitar matarlos por ese grande pecado que querían rebelarse contra Dios fue que confundió sus lenguas. Y a partir de ahí es que hay diversos idiomas en el mundo y era una gran confusión. Y de ahí de Babel pasó su nombre a ser Babilonia, y Babilonia significa confusión, porque ninguno se entendía. Es como cuando tú no entiendes bien la palabra de Dios y piensas, como decíamos ayer, que vas para un lado pero vas para el otro. Piensas que estás adorando a Dios pero estás en contra de Dios. Babilonia la grande, pero interesante, dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que esta mujer tiene hijas, porque dice que es madre, pero no habla en masculino, habla en femenino, madre de rameras. Yo quiero decirte que desde la época de Constantino hasta hace 500 años, la única religión cristiana que existía era la fe católica. No había otra. Al menos no organizada como iglesia. Hubo grupos de pueblos como los valdenses y otros que no pertenecieron nunca, pero nunca fueron reconocidos como una iglesia. Pero hace 500 años existió un hombre llamado Martín Lutero, y de él te hablé creo que anoche. Y él, cuando predicó acerca de que la justificación es por la fe y no por las obras, fue echado de la iglesia, y muchas personas salieron con él también de la iglesia, y hubo muchos reformadores más, de tal manera que se formaron nuevas iglesias. Ahora ya habían 2 iglesias: la iglesia católica y la iglesia evangélica o protestante o reformista. La época de la reforma le llama esto a la historia. Y entonces los evangélicos empezaron a divergir o a tener contradicciones de doctrina, y empezaron a discutir y a separarse. Y entonces los que seguían la doctrina de Lutero al 100% se llamaron la iglesia luterana. Y empezaron a surgir una serie de iglesias más. Mira, qué bendición para ellos que ellos se salieron reconociendo la justificación por la fe. Pero se llevaron 2 errores capitales que tenía la iglesia católica como doctrina. Una era el sábado, la abolición del sábado y la instauración del día domingo. Las iglesias que salieron en la reforma como protestantes siguieron adorando a Dios en el día domingo. Y también se llevaron la doctrina de la inmortalidad del alma. Es decir, que esa doctrina predica que el que se muere, no se muere, solo el cuerpo, pero que su conciencia, su alma sigue viva, y que el alma no muere, aunque la Biblia dice que el alma que pecare, ¿esta qué? Morirá. Y Jesús dijo: no le tengan miedo al que mata al cuerpo, sino al que mata el alma. El alma sí muere. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero las iglesias evangélicas se llevaron esto, tanto es así en que cuando alguien se muere dice: oh, nuestro hermano ya está en la presencia del Señor. Pero no es así. Cuando Lázaro murió, Jesús no dijo: oh, Lázaro, regresa del cielo. No, dijo: sal de la tumba, levántate y anda. Arrastraron estas 2 falsas doctrinas, pero Dios va a su tiempo. Cada uno de nosotros ha ido saliendo del error y ha ido aprendiendo la verdad y ha ido tomando decisiones conforme Él nos enseña. Y entonces, 300 años después, aparece un hombre que por el momento no recuerdo si era bautista o metodista. Se me va ahorita si era bautista o metodista. Guillermo Miller. Él empieza a predicar acerca nuevamente de la justificación por la fe y de la segunda venida de Cristo Jesús. Y luego empieza un movimiento en que todos predican que Jesús va a venir, y les pusieron un apodo. Ya están predicando de la segunda venida de Cristo, del advenimiento de Jesús. Los adventistas. No era una iglesia. Y entonces se empieza a predicar lo que vamos a ver mañana, el mensaje del primer y segundo y tercer ángel. Pero el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. Pero este mensaje se da en 1846.
¿Y cómo es que ha caído Babilonia? Si Babilonia cayó hace 500 años, cuando rechazó el mensaje de la justificación por la fe, es decir, ya no era la fe católica. Las iglesias evangélicas que rechazaron nuevamente el mensaje del sábado, de la inmortalidad del alma, de la eternidad de la ley de Dios, pasaron a estar confundidas y a ser hijas también de Babilonia. Continuamos. Y se llama que Pedro fue el primer papa. Vamos a ver cómo fue el primer papa, si es que Pedro fue el primer papa. Veamos. Dice Mateo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado. Cuando nosotros decimos postrémonos de rodillas, está mal, porque postrarse es ponerse de rodillas. Entonces estamos diciendo dos veces lo mismo cuando decimos postrémonos de rodillas. No, postrémonos es arrodillarnos o arrodillémonos. Entonces, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Solo delante de quién nos podemos arrodillar? Solo delante de Dios. Por eso no se arrodillaron aquellos 3 jóvenes en Babilonia en el capítulo 2 de Daniel. Entonces, cuando alguien se arrodilla delante de un sacerdote, un sumo pontífice, está faltando a lo que Jesús dijo. Hechos capítulo 10, en el versículo 24. Dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro, el llamado primer papa, entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró, se arrodilló delante del primer papa, le besó la mano. Dice el versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Aunque hacía milagros, Pedro hacía milagros, pero era un hombre santo. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Imagínate, no se puede arrodillar uno delante de un hombre por muy santo que sea. Es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos más allá. ¿Qué será estar ante un ángel? Yo nunca he visto un ángel. Conscientemente no lo he visto, porque sé que todos alguna vez hemos sido apoyados, ayudados por un ángel. La Biblia dice que incluso tú has ayudado a personas sin saber que estás ayudando a ángeles. Pero ¿qué será ver un ángel sin su forma? Mira, cuando fueron a ver a Abraham, tomaron forma humana. Pero ¿qué será ver a un ángel en su esplendor, en su santidad? Juan tuvo la oportunidad de ver a un ángel. Apocalipsis 19, dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. No quiero que se te olvide esto. El testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es ¿qué? Espíritu de profecía. Pero el punto acá es que cuando él ve el ángel con esa santidad impresionante, miren, yo a Cornelio digo, tenía razón, porque Cornelio era un romano pagano. Era un centurión romano y era pagano, estaba acostumbrado a adorar al sol y todo. Cuando mira a Pedro se arrodilla, está bien. Él venía con esa mala educación. Pero Juan, que era del pueblo de Dios, de nacimiento, sabía que solo ante Dios se podía arrodillar, pero no soportó la presencia de un ángel tan santo. Y Juan, sabiendo que no podía arrodillarse, sino solo delante de Dios, no se resistió y se arrodilló delante del ángel. Aún el ángel le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. No se puede uno arrodillar delante de un hombre ni de un ángel.
únicamente delante de Dios. Entonces, ni de un ángel, ni de un hombre santo, mucho menos de un objeto. No te puedes arrodillar delante de un objeto, si no te puedes arrodillar delante de Pedro y delante de un ángel. La Biblia nos enseña que solamente a Dios adorarás. Hechos capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, el primer papa, y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Dice el libro de Hechos que aún la sombra de Pedro sanaba. Cuando Pedro iba caminando, la gente iba y dame salud. Y Pedro era tan santo, tan consagrado a Dios, que sanaba. Y los que no lograban alcanzarlo a él, la sombra, acostaban a los enfermos, por lo menos que la sombra de Pedro les tocara. Pero este hombre no dejaba que se arrodillaran delante de él, y no tenía ni oro ni plata. Tú te vas a dar cuenta que todos los profetas, que todos los que predicaron el evangelio, padecieron pobreza. Pablo, incluso, que Pablo era un hombre rico, terminó siendo pobre porque todo lo dio para la obra. Es decir, los que han dirigido como Dios manda la iglesia, en vez de acumular riquezas para adentro, lo poco o mucho que tienen lo dan para afuera. No como esta mujer que dice que está adornada con perlas y con oro. Sigamos en Apocalipsis. Dice el versículo 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Lo que dice la Biblia no se cumple con ninguna otra iglesia. Solo hay una iglesia. Tú puedes buscar en YouTube, en Google, en Wikipedia, la Santa Inquisición. Tú mira qué iglesia fue la que mató a millones y millones de cristianos. Se embriagó, dice, de la sangre de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 7: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia que has visto, escuchen esto, era y no es, pero está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Vamos a ver cómo es esto que la bestia era, no es y será. ¿En qué momento era? Era en la primer supremacía papal. La Biblia habla de 2 supremacías. Una en el pasado, supremacía papal del año 538 al año 1798, la Revolución Francesa. No es desde 1798, cuando recibe la herida mortal, hasta 1925, en que el Vaticano pasa a ser una nación dentro de Italia. Y será desde 1925, con el concordato de Mussolini, 1989, la caída del comunismo, hasta el año en que llegue a imponer la ley dominical. Porque te recuerdas que leímos ayer y te dije, pon atención a esto: la crisis final va a ser sobre adoración. A Dios se le adoran sábado, y el falso día de adoración del enemigo es el domingo. No hay para dónde, si tú quieres atender lo que dice la Biblia. Yo puedo callarme, y todos pueden callarse esto, pero la Biblia va a seguir diciendo lo mismo, y la historia va a seguir siendo la misma. No importa si yo lo digo o no lo digo. Versículo 9:
Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer: Palatino, Capitolio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio y Aventino. Vamos a ver unas fotos, las que pueden verse sin tanto horror, porque hay fotos con mucho más horror. Esta es una máquina de la Inquisición, donde los sacerdotes, aquel que no quería profesar la fe católica, moría estirado. Algunos, ya sintiendo la muerte y el dolor terrible de desgarrarse sus músculos, sus huesos, confesaban: sí, el Papa es el representante de Dios, el domingo es el día de Dios, y los dejaban. Pero si no confesaban, morían. Veamos otro. Torturas con lazos, digamos, y todo en el nombre de Jesús. Mujeres, no importaba, también quebraban los huesos, sigamos. Hay museos de esto, hay museos. Si tú eres curioso y quieres aprovechar tus códigos, o cuando haya internet libre, métete al canal de History Channel. Es un canal que no es evangélico, no es adventista, es un canal que ve la historia. Y tú vas a ver con horror todo lo que el hombre maquinó para torturar a los hijos de Dios. Aquí está un lugar donde le dejaban la cabeza prisionera, lo golpeaban en la espalda hasta matarlo. Allá atornillaban el cuello con un lazo hasta asfixiarlo. Acá los tiraban. Había gran cantidad. Hay unas que ni siquiera quise traer a ver, a que tú las vieras, porque son terribles. Pero esto es lo que decía la palabra de Dios que iba a suceder. Es terrible todo lo que ha pasado. Es terrible esos 1260 años, todo lo que la Iglesia Católica hizo. Es terrible que las iglesias evangélicas siguieron adorando a Dios en domingo sin una base bíblica. ¿Sabes tú qué dice el Catecismo de 1916? Búscalo también. Dice el Catecismo: la Iglesia Católica, por la autoridad que el cielo le inviste, cambió del día sábado al domingo. Por lo tanto, dice, todas aquellas iglesias protestantes que guardan el domingo, no tienen una base bíblica, están obedeciendo una norma de la madre iglesia, porque ninguna iglesia evangélica puede mostrarte con la Biblia que el día sábado cambió al domingo, de tal manera que son, y fíjate lo que dice, hijas de la Iglesia Católica. Y eso me recuerda al versículo que dice que vio sentada a una ramera vestida de oro, con un cáliz de oro en la mano, con un nombre blasfemo en la frente, y que decía un misterio: Babilonia la grande, madre de todas las rameras, las que han mezclado el error con la verdad, las que han predicado pero se han olvidado de la Biblia y prefieren la tradición. Y muchos dicen: no, yo nací en esta religión y en esta me voy a morir. No, y que si mi pastor guarda el domingo, yo también voy a guardar el domingo. Mira, por decir eso, por seguir a los hombres, muchos judíos que estaban esperando a Cristo Jesús vieron que sus dirigentes dijeron: crucifícale, y también ellos dijeron: crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es delicado seguir a tus dirigentes, y no importa de qué iglesia. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Tú no le puedes creer al direct, ni al pastor, ni al padre, ni al tío, ni a nadie, a menos que te esté enseñando con la palabra de Dios. Y aún tú mismo tienes que ver con tus ojos que lo que te están diciendo es cierto. Y si ibas para allá, tu obligación ante Dios ahora es cruzar para allá. Aunque en todas las iglesias hay pueblo de Dios, solo un pueblo tiene la verdad, y eso es lo que vamos a ver mañana. Yo quiero que alguien busque
El siguiente capítulo es 18, Apocalipsis 18. Y quiero que veas algo, porque sé que algunos andan diciendo por ahí, no acá, siempre que se predica esto, oh, están predicando que todas las iglesias salvan y que en todas las iglesias están bien y que entonces no importa a qué iglesia vamos. No, estamos diciendo que que hay almas fieles en todas las religiones. Apocalipsis 18. ¿Puedes leerme tú los primeros versículos? Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de Babilonia, ¿qué? Pueblo mío. ¿Hay pueblo de Dios en Babilonia? ¿Lo dice la Biblia? ¿Hay pueblo de Dios en Babilonia? Son las almas fieles, que no tienen otra verdad, pero son leales a la luz que han recibido. Tú no vas a ser juzgado sino por la luz que has recibido. El ladrón en la cruz guardó los 10 mandamientos, recibió la fe de Jesús. ¿Y por qué se salvó? Porque creyó. ¿Por qué nos salvamos? Porque creemos en Cristo Jesús. Pero somos salvos por la fe y somos juzgados por las obras, porque nuestras obras evidencian nuestra fe. Entonces, el ladrón en la cruz creyó y no guardó ningún mandamiento. Pero si hubiera seguido vivo, se hubiera bautizado y hubiera guardado los mandamientos de Dios. Que haya almas fieles en todas las iglesias no significa que entonces podamos ir a cualquier iglesia. De acuerdo a la luz que hemos recibido, empezamos a buscar dónde reunirnos de tal manera que creamos lo mismo y profesemos la misma fe. Dice la Biblia, prohíbe: no os juntéis en yugo desigual. Es decir, no puedes estar en un lugar donde tú sabes y aprendiste que no es la verdad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él también le es contado por pecado. Entonces ahora tú me vas a entender cuando yo digo que hay almas fieles en todas las iglesias y que se van a salvar personas de todas las iglesias y se van a perder personas de todas las iglesias, incluyendo la mía. Pero Jesús oró por la unidad de la fe, y ahí tienes que caminar tú hacia la unidad de la fe. Lo que está en juego, ¿sabes qué es? No es un cuatrimestre, no es un bimestre, no es un año escolar, es tu vida eterna. Eso es lo que está en juego. Cuando tú tomas decisiones de fe, estás tomando decisiones eternas. Cuando tú estás tomando decisiones de fe, estás tomando decisiones eternas, y que decisiones que nadie puede tomar por ti. Jesús le dijo a unos jóvenes, si es necesario, lo voy a decir porque lo dijo Jesús: el que no deje padre y madre, hijos por mí, esposa, esposo por mí, no heredará el reino de los cielos. Nosotros debemos ser leales a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras leyes en la tierra, a todo debemos ser respetuosos. Pero también Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras no tenga que ser desleal a Dios, yo puedo serle fiel y leal a todos. Pero cuando una persona
aunque sea mi familia, aunque sea mi gobierno, aunque sea quien sea, me está orientando a quebrantar la ley de Dios y a alejarme de Dios, entonces llegó el momento de decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo espero que tú tomes decisiones sabias y decisiones eternas. Este mundo no es nada. Este mundo es breve. Los que ya tenemos tantos años de haber vivido en esta tierra, sentimos que a la edad de ustedes se nos pasó así. Y cuando ustedes sientan, se van a graduar, y cuando sientan se van a casar, y cuando sientan van a salir de la universidad, cuando sientan van a ser papás, y cuando sientan van a ser abuelos. Así se va la vida. Salomón, siendo un anciano, dijo, la vida es como un soplo, es una vanidad que se va así. Pero hay algo que sí es eterno, y es la vida que Jesús te ofrece en el mundo nuevo. Dice, yo voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva. Y ahí sí vas a vivir por toda la eternidad. ¿Qué será eso? No me lo puedo ni imaginar cuánto será eso. Terminamos leyendo nuestro versículo nuestro versículo tema de esta semana. Mañana, Apocalipsis 14. El sábado vamos a ver Apocalipsis 11. Y van a ver ustedes por qué no lo llevamos en orden, por qué lo estamos trabajando así. Y me voy a animar a hacer algo sin haber consultado a la junta de la iglesia. Pero como sé que es palabra de Dios, sé que van a apoyarme. Hay un versículo en Colosenses 2, dice, mira, que nadie te juzgue en sábado. Así dice. Ni en qué comes, ni en qué bebes. Que nadie te juzgue ya en sábados, ni en comida, ni en bebida. Y entonces muchos sacan ese versículo y dicen, ya vieron, ya nadie me puede juzgar en sábado, ni en lo que como, ni en lo que bebo. Los adventistas están locos. Yo te invito el domingo, pero no es obligación venir el domingo. No es obligación venir el domingo. Pueden estar allá estudiando, jugando en la cancha, haciendo todas sus actividades. Pero yo invito el domingo, los hermanos de la junta de iglesia pueden levantar su mano si están de acuerdo en permitirme traer un tema más el día domingo. Quiero ver las manos. ¿No me apoyan? Ah, sí me apoyan. Autorizado por la iglesia. Entonces, el domingo a las 7 de la noche voy a predicar Colosenses capítulo 2 y les voy a explicar con la Biblia a qué se refiere que no te juzguen de sábado, ni comida, ni bebida. Estás invitado, no es obligación venir. Pero si vienes, vas a ser muy bienvenido. Hoy no lo puedo explicar, no me da tiempo. Así que mañana, Apocalipsis 14, sábado, Apocalipsis 11, domingo, Colosenses 2 a las 7 de la noche. Si pueden organizar por ahí, por favor, la plataforma, el especial y lo mismo de hoy. Y el domingo terminamos esta serie, ¿sí? Hay muchos temas más. Yo espero que me den la oportunidad algún sábado de predicar el último orden mundial, que era el tema que iba a traer ese sábado. Pero me necesito dar más contexto, más historia para llegar a ese tema. Y espero que no se pase mucho tiempo para traerles el último tema de esta serie que se llama El último nuevo orden mundial. Muy bien. No debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así el amor es el cumplimiento de la ley. Vestíos del Señor Jesús y haced esto. Y voy a pedirles que lean conmigo el versículo 11. Ahora, y haced esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Que Dios te bendiga.